Tardes. La gracia de Dios estamos aquí nuevamente reunidos y les agradezco su compañía y vamos a empezar esta clase, este capítulo muy interesante y les voy a pedir que tengan su libreta y su lápiz listo, sus palomitas, sus snacks y todo lo que necesiten para aguantar el transcurso de la clase, porque en este capítulo vamos a tener mucha información, muchas citas, muchos conceptos que me interesaría que tomen nota y que los analicen después para si les surgen preguntas poderlos discutir y, y que se concentren conmigo para poder absorber toda esta información que he podido, que he podido contar para poder ayudarles a entender esto. Es un capítulo realmente intricado y a veces desafiante de entender, pero con la ayuda del Señor esperamos que podamos aclarar estas dudas, algunas dudas que puedan tener y poder entender cuál es la verdad de nuestro Señor respecto a este tema de los 1000 años de Apocalipsis. Es sin duda uno de los capítulos más controversiales y polémicos que existen en las iglesias y, y es también el que determina muchas posturas, que determina en dónde se sitúan las creencias de cada persona, de cada individuo. Y, y pues vamos a dejar que la Biblia nos guíe, que la Biblia nos ayude a entender esto, para que podamos tener esa tranquilidad y esa paz y descansar en la protección del Señor, descansar en el amor del Señor y no estar preocupados ni asustados. Entonces vamos a definir brevemente lo que es este concepto de los 1000 años y vamos a entrar directamente a la información. Esta clase de los 1000 años, como les decía, determina mucho las posturas de los maestros y los cristianos en cuanto a el tiempo de este reinado que se menciona aquí de los 1000 años de Cristo. Brevemente puedo decirles que hay quienes piensan que en este tiempo nosotros estamos esperando que el Señor venga y establezca ese reino y después de ese reino empezar la vida eterna. Supuestamente este reino va a tener sede en Jerusalén y de ahí a gobernar lo que es la tierra y gobernar un mundo en el que va él estar aquí físicamente gobernando. Y el otro que sostiene que prácticamente estamos dentro de ese periodo y, y que es este el momento en el que el Señor está reinando, que es principalmente lo que yo entiendo, lo que yo creo. Y entonces voy a tratar de ayudarles a entender esta postura. Entonces entramos directamente al versículo 1, capítulo 20, versículo 1, que dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Estos dos versículos contienen la esencia de lo que es este capítulo, especialmente hasta el versículo 10. Y vamos a ir tratando de desglosar estos dos capítulos parte por parte para ir entendiendo los símbolos y lo que estos significan. Entonces nos dice el apóstol Juan que es un ángel al que él ve, que desciende del cielo. Que descienda del cielo es que tiene la autorización de Dios para bajar, que tiene
el respaldo de Dios, que tiene su autorización, básicamente. Y viene a hacer una tarea muy, muy especial, que es atar al dragón. Pero dice que trae consigo una llave una llave del abismo. Y esta llave, como pueden ver en estos dos versículos, tenemos muchos símbolos: la llave, la cadena, el dragón y, y también los 1000 años. Pero empezando con esto de la llave, que tenga una llave este ángel significa que tiene autoridad, que tiene autorización. Y pensándolo como en una residencia, es que tiene autorización para entrar y salir. Y también, viéndolo de otra forma, que tiene también autorización para restringir la entrada o la salida. Este último concepto puede ser como el de un carcelero, que, que no permite que alguien entre y también no permite que alguien salga. Eso tiene que ver más con esta imagen, con este símbolo de aquel que tiene la llave. Es el que tiene la autorización para encerrar a alguien y no dejarlo que salga. Y dice que prendió al dragón. El dragón nos explica claramente que es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Dice que lo prendió, lo, lo atrapó, lo arrestó y, y lo ató. Pero ¿qué es lo que significa que lo haya atado? Haberlo atado significa que lo ha limitado, que está reducido, que no puede actuar con libertad. Y esto, en cierta forma, lo está haciendo porque el Señor aquí nos está regresando en tiempo y nos está poniendo en el momento en el que Él llega a la tierra y que Él va a empezar su ministerio. Él va a preparar el escenario para establecer ahí su iglesia. Y como su iglesia es su tesoro, es su amada, es su joya, Él no quiere que esté expuesta a los enemigos y por eso es que el peor enemigo lo está limitando, lo está capturando, lo está atando. Y así no nos va a dejar expuestos a que este enemigo pueda destruirnos. Y es una forma de cómo el ministerio del Señor Jesucristo empezó a limitar el poder de Satanás. Y aquí vamos a empezar con algunas citas. Este concepto de un Satanás atado, en este capítulo de Apocalipsis es donde más elaborado se encuentra, pero es una enseñanza que también está en otras partes de la Biblia. Vamos a ver cómo este mismo concepto se encuentra en otras citas. Acompáñenme a Mateo, capítulo 8, versículo 29. Dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? La, la sola presencia de nuestro Señor Jesucristo hizo un cambio en esta tierra. Ya en clases anteriores les he explicado cómo cuando el Señor hizo la tierra, formó el jardín del Edén y puso ahí al hombre, le entregó el jardín, le dio ese señorío, lo puso a él ahí para que lo administrara. Cuando el hombre cae en pecado, pierde ese señorío, pierde esa administración o pierde ser el mayordomo de la tierra y pasa a posesión de Satanás. Entonces, desde el momento que Satanás hace caer al hombre hasta el momento en que Cristo
llega a esta tierra como hombre, la tierra ha estado en manos de Satanás. Y con la presencia del Hijo de Dios aquí es cuando las cosas empiezan a cambiar. Para Lucifer, para Satanás y para sus ángeles. Y aquí en esta cita vemos claramente que la sola presencia del Señor Jesucristo incomoda o empieza a hacer de castigo para los, para los demonios o los ángeles caídos. Y dice, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Entonces aquí las cosas para ellos también ya están empezando a cambiar. Vamos a otra cita en ese mismo libro de Mateo, capítulo 12, del versículo 28 y 29. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? ¿Y entonces podrá saquear su casa? Este es el versículo que les mencionaba, donde las cosas empiezan a cambiar para Satanás. El Señor Jesucristo, cuando llega y empieza a predicar el reino de los cielos, el reino de Dios, las cosas empiezan a cambiar de una forma completa y total para Satanás. Y esto es lo que empieza a dar un espacio, una pauta para que Jesús llegue al tiempo y al momento exacto en el que pueda ya fundar su iglesia, que va a ser hasta después de su sacrificio. Pero este es el concepto básico de que para poder tener su iglesia, no puede nada más ponerla en donde pueda ser destruida, en donde pueda ser atacada, sino que tiene que empezar a preparar el terreno, a preparar el lugar. Y en este caso, como son cosas espirituales, tiene que primero atender a este ser, a esta entidad, a este diablo que puede ser un mal para su iglesia. Entonces, esto es lo que primero él hace, lo que primero va a empezar a restringirlo. Esta es una de las primeras cosas más claras que vemos en este aspecto. En el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 17 y 18, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Vamos ahora también a Juan 12, 31, 32. Juan 12, 31, 32. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, con estas citas, hermanos, lo que estamos viendo es que el ministerio del Señor Jesucristo empezó a poner limitantes a Satanás, empezó a poner un orden diferente. El orden que Él quiere es recuperar ese señorío que el hombre perdió. Y con su presencia, con sus enseñanzas, con su evangelización, con esta nueva enseñanza que trae al mundo, es que el poder de Satanás se está limitando. Y como dice este último versículo de Juan que leímos, que dice, cuando yo fuere levantado, o sea, cuando fuere crucificado, dice, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, este es el principio de las cosas el principio de la culminación de su ministerio. Y esto es lo que básicamente está poniendo estas ataduras a Satanás, que una vez el Señor Jesucristo siendo crucificado va a ser la culminación.
Y esta cita la hemos leído ya en ocasiones anteriores en el libro de los Hebreos 2:14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, aquí es donde ya vemos claramente que el Señor, con el principio de su ministerio y la culminación de su ministerio en su sacrificio, destruye al Señor de este mundo, destruye al que tenía el imperio de la muerte. Entonces con esto es donde empieza lo que es ya el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que su enemigo principal ha sido vencido, ahora empieza lo que es el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Hay otras citas, vamos a ver Colosenses 2, 13 y 15. Colosenses 2, 13 y 15. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es lo que pone en sí la corona de victoria a nuestro Señor, que Él haya sido ejecutado en esa cruz, que Él haya sido martirizado y que haya perdido su vida en esa cruz, es lo que le da el triunfo. Y esto es un concepto que a lo mejor vamos a tener dificultad entendiendo cómo el Señor Jesucristo con su muerte es que está ganando. Es algo que puede resultar contrario a nuestra lógica, cómo Él perdiendo su vida está ganando, cómo es que puede resultar algo así. Es algo paradójico, es algo que puede tener cierto conflicto en nuestra mente, asimilando los que Él, habiendo perdido su vida, haya ganado la vida de tantos. Y de esta forma, así el reinado de nuestro Señor Jesucristo empieza con su resurrección. Y con esto es lo que marca lo que es la existencia del hombre. La existencia del hombre a partir de esto, y ahorita vamos a ver una de las parábolas que nos va a ayudar a entender esto. La existencia del hombre se va a dividir en lo que vamos a entender como este siglo y el siglo venidero. No nos va a dar espacio para muchos, son solamente como dos estantes, como dos columnas en las que se va a basar toda la existencia del hombre. Lo que, lo que entendimos ahorita, que la victoria de nuestro Señor Jesucristo que con su victoria haya despojado a los principados y a las potestades y haya triunfado sobre ellos en la cruz, empieza lo que es su reinado, de lo que es representado en Apocalipsis como 1000 años. Tenemos que darnos cuenta que estos 1000 años no son literalmente 1000 años, así como contamos nuestros días, sino que son una representación de un tiempo largo, pero determinado, un tiempo que va a encerrar lo que es desde el día en el que el Señor Jesucristo fue recibido en las nubes hasta que el día que Él venga, que es lo que vamos a entender como
como este siglo y a partir de ahí el siglo venidero. En este tiempo, después del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que, que es lo que yo considero los 1000 años, empieza el reinado de Cristo. En este tiempo, el Señor Jesucristo es rey. Ahorita es el momento en el que Él está reinando. Veamos Hebreos 2:9. Hebreos 2:9 nos dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dice, en este momento el Señor Jesucristo está coronado de gloria y de honra. Y si recuerdan también en una de nuestras clases de muy al principio de Apocalipsis, una de las visiones que el apóstol Juan tiene es a Jesucristo sentado en su trono. En el capítulo 4 de Apocalipsis dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Entonces, estas citas, hermanos, nos ayudan a entender y no nos deja lugar a duda que Cristo está reinando en este momento. Y es esto lo que abarca este periodo de los 1000 años. El Señor Jesucristo en este momento, Él tiene toda su autoridad. Él tiene todas las cosas bajo su dominio. Entonces, cuando el Señor dio la comisión de la gran comisión, donde nos pide que evangelicemos, que salgamos a predicar, es en Mateo 28, del versículo 18 en adelante. Vamos a encontrarlo. Y démonos cuenta de cómo empieza la gran comisión. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, estos versículos, hermanos, nos ayudan a entender que el Señor Jesucristo está reinando en este momento. Él es rey ahora. Lo ha sido desde el momento en que resucitó. Fue llevado al cielo, está en su trono al lado del Padre, pero Él en este momento está en calidad de rey, de Señor. Y con este sacrificio que Él hizo, es que, les digo, dividió el tiempo de existencia del ser humano en estas dos categorías o dos columnas, en este siglo y en el venidero. Ahora vamos a ir a Lucas 20. Lucas 20, del versículo 34 al 36. Entonces Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento,
porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces aquí está haciendo una división bien clara en lo que son en los hijos de este siglo y los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. En este mismo libro de Lucas, el capítulo 18, versículo 29, 18-29, dice, y les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Estas dos parábolas nos ayudan a entender cómo el Señor, después de su muerte, dividió el periodo de existencia del hombre en dos etapas, en este siglo y el venidero. Este siglo comprendiendo todo el tiempo que vaya a ser hasta su regreso, hay un juicio, y el siglo venidero es ya lo que es el tiempo existencial en forma espiritual, el tiempo de existencia en forma espiritual. Y en este tiempo de existencia en forma espiritual es o estás con Él en su gloria o estás lejos de Él en el lago de fuego. Pero el Señor hizo esta división, dividió el tiempo de esa forma y no deja tiempo a que diga voy y luego vengo, reino otros 1000 años y después de ahí empezamos ya la vida eterna. No hay tal tiempo para ese milenio. El Señor dice este siglo y el venidero. Este siglo dividido del momento que Él asciende al momento que Él llega, el juicio, y el venidero, que es el estado eterno. Pero no hay eso en medio, no hay ese reinado de 1000 años. Entonces, en pocas palabras, lo que las personas dicen que va a venir y va a estar este periodo de 1000 años aquí en la tierra y después el juicio y después la eternidad, tienen un problema en cuanto a aceptar ese señorío y ese reinado actual del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en este momento está reinando. En este momento es ese periodo de los 1000 años que es descrito como ese periodo de los 1000 años que va a reinar, que cae dentro de lo que es este siglo. Y ya el venidero va a ser el que vamos a estar ya, pero no en la tierra, no en estado físico, sino ya en el estado espiritual, a su lado. En este momento, las personas que creen en el Señor Jesucristo y obedecen al Evangelio, se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo para que sus pecados sean perdonados y recibir el don del Espíritu Santo, son añadidos a su iglesia, son añadidos a su reino. Vienen a formar parte de este reino del Señor Jesucristo. Hay una cita que está en el libro de los Colosenses que es muy clara en cuanto a esto. Dice capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces ya estamos prácticamente en este tiempo en el reinado del Señor. Este es el periodo o este es el tiempo en el que el Señor Jesucristo está reinando. Desde el Señor Jesucristo, desde el día que salió de su tumba, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y en esto puede surgir
esta pregunta que a todos va a saltar, que digan, entonces si el Señor Jesucristo está reinando ahorita, ¿cómo explicamos la maldad? ¿Cómo explicamos que haya tanto sufrimiento? ¿Cómo explicamos que haya tanto pecado? Es una pregunta muy lógica que surge cuando se analizan estas cosas y en parte, recuerden que lo que habíamos visto en Apocalipsis dice que el Señor dijo que iba a venir a una prueba, iba a venir una prueba sobre todos los hombres de la tierra. Apocalipsis 3:10 dice que los corazones de los hombres iban a ser probados. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hay una prueba. Y también habíamos visto que el Señor mismo, a pesar de que ha derrotado a Satanás, a pesar de que ha derrotado a sus ángeles, a pesar de que ha derrotado a la muerte, a pesar de que ha vencido al pecado, estas tres cosas siguen avanzando, han seguido avanzando, siguen existiendo hasta este momento. El pecado, la muerte y la influencia de Satanás, que en lo personal yo pienso que es el pecado, porque hay una posición que yo tengo que yo no creo que sea tanto Satanás mismo el que es el responsable de la maldad que vivimos día con día. Si recordamos los versículos que leímos de Apocalipsis, dice que fue atado y fue puesto en el abismo y el sello de Dios fue puesto sobre él. Pero la contaminación que hizo en nosotros, la infección que nos dejó del pecado, continúa. Y si bien si el Señor dice está atado, Él no es omnipresente como Dios. Pero sí su infección o su legado continúa, que es el pecado. ¿Qué tanto de eso es responsabilidad de la maldad del hombre? ¿Y qué tanto el corazón mismo del hombre? Solo Dios lo sabe. Pero sí hay ciertas cosas que no se pueden negar, porque el Señor dice que en el capítulo 13, versículo 7 de Apocalipsis, dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, si el Señor dice que Él ató a Satanás y lo puso en el abismo y puso su sello sobre él, es lo que el Señor nos está diciendo. Pero también dice que Él le ha permitido hacer guerra a los santos y vencerlos. Entonces puede ser una combinación de los dos, de que sea la influencia de Satanás, que es el pecado, y el corazón del hombre, que al no tener en cuenta a Dios se inclina a lo malo, al no tener ese respeto por Dios, le gravita a lo que es lo malo. Entonces debe de ser una combinación de los dos, pero sin duda también es mucha responsabilidad la de los hombres. En Santiago 4, del 1 al 4, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis? Porque no pedís. Pedís y no recibís,
porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, esta maldad de la que todos somos víctimas en este momento que estamos en vida todavía en este cuerpo de carne, puede ser una combinación de los dos, de la influencia de Satanás y de los malos corazones del hombre, que, que resulta en esa maldad que todos sufrimos. Y lo que, lo que quiero decirles, hermanos, el mensaje que quiero rescatar es que el reino de nuestro Señor Jesucristo es en este momento. Él está reinando ahora. Y lo que Él le haya permitido a Satanás hacer, o tal vez no, que no sea Satanás, porque dice que Satanás lo puso en el abismo, pero no fue él el único que se rebeló. También hubo más seres espirituales que se rebelaron junto con él. Entonces, puede ser que esas concesiones los abarquen también a ellos y que que ellos tengan esas concesiones, esas libertades que Dios les esté permitiendo de, de afligir y de perturbar y de tentar y de hacerle la vida imposible a los seres humanos. Es muy difícil decir y es terreno muy escabroso porque no es fácil poder aceptar y darnos cuenta de todo esto, pero sin duda lo que es seguro es que el Señor a los de su iglesia los protege y los cuida. Otro de los versículos que en algunas ocasiones hemos leído ya es en la primera epístola de Juan, el capítulo 5, del versículo 18 en adelante. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, hermanos, con esta combinación de lo que es la maldad del hombre y lo que es lo que nos hace a veces cuestionarnos, pues, si Dios está reinando o no, pienso que es una combinación de ambos, de uno que en parte sea las concesiones que Dios le permita a esos seres espirituales malos y en parte el corazón no arrepentido de los hombres y el corazón alejado de Dios y que se combine y que haga sufrir a las personas. Entonces de esto es seguro que nosotros padecemos y sufrimos cosas de las que no somos responsables, que se nos infligen, pero es todo con, con la voluntad permisiva de Dios. Todo lo que está pasando está bajo la voluntad permisiva de Dios. Él lo está permitiendo, sea para fortalecer nuestro carácter o sea para que aprendamos una lección, pero todo, absolutamente todo está bajo el control de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos ahora sí, regresamos a Apocalipsis capítulo 20 y regresamos donde dice al versículo 3, y lo arrojó al abismo
y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, quedamos que estos 1000 años van a representar el periodo de tiempo desde que el Señor Jesucristo fue ascendido al cielo hasta lo que abarque de cuando Él regrese en su segunda venida. Ese periodo de entre esos dos eventos es lo que va a representar estos 1000 años. Después de estos 1000 años ya dice que Satanás va a ser desatado por un poco de tiempo. Y esto, hermanos, vamos a verlo en nuestra siguiente clase, porque ya ahorita el tiempo se nos ha venido encima y no alcanzamos. No quiero abrumarlos con una clase muy, muy extensa y, y no abusar del tiempo aquí que está en la memoria de la computadora. Entonces vamos a terminar en este versículo y en nuestra próxima clase, vamos a continuar desarrollando esta información. Que Dios les bendiga, hermanos.